Si tienen el librito, ahí voy por la página 19, digamos, donde dice el pozo de la desesperación. Y leo para ustedes lo que dice el Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Como les decía al inicio, el curso es para los que han llegado al menos a algo como esto. Sentirse que está en un pozo, sentirse que cada vez que se mueve más bien se hunde más. Y uno dice, ¿y puede pasarle esto a un cristiano? Lamentablemente sí. Lo que no puede ser es que esa es una constante en su vida. Debemos reconocer esta triste realidad. Un cristiano que se descuida, un cristiano que es irresponsable, puede llegar a sentirse esclavo, pero es que es de ese pecado, lo cual es inconsistente con lo que realmente es ser cristiano, pero puede pasar de una manera temporal, pasajera. El grave problema que tenemos es cuando hay quienes piensan que a pesar de que viven dominados por el pecado y que eso es una constante en su vida, ellos sí son cristianos, pero nada más que son esa clase de cristianos que nunca pueden llegar a vencer sobre pecados, en particular vicios sexuales. Y esto es tanto así que hay quienes hasta se consuelan unos a otros. Esto es otra de las cosas que quisiera refutar al respecto de por qué hacemos un curso así y tras de eso presencial. Ustedes saben lo que son los grupos de los 12 pasos. ¿Han escuchado algo así? Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, usan una filosofía que se llama de los 12 pasos, con la cual personas han dejado su alcoholismo. Pero el mismo método de los 12 pasos lo han hecho para muchas otras cosas que dominan a las personas. Entonces hay narcóticos anónimos, hay, no me acuerdo cómo se llama lo de los depresivos anónimos o algo así, pero para todo hay. Y entonces es un sistema en el cual, claro, yo sé que es con buena intención, pero al no tener el punto de vista bíblico, se desvían del camino correcto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos que en las iglesias también quieren hacer algo parecido. Y entonces, todos los que estamos luchando con tal pecado nos reunimos a consolarnos unos a otros porque otra vez volví a caer. Y confesar el pecado no significa eso. Veremos una clase sobre confesión, pero no es para eso, para sentirme acompañado de otros que al igual que yo no saben vivir la vida cristiana en victoria. No es así. Entonces, lo único que quería enfatizar es, sí, un cristiano puede llegar a sentirse en el pozo de la desesperación, sentirse que está hundido en ese lodo por ser negligente y por ser irresponsable. Pero tenía todas las armas para luchar y no ha luchado. Sin embargo, en el curso bíblico y a través de los años, muchos son los que han tenido que llegar a reconocer. Sí, yo iba a la iglesia y yo me consideraba cristiano, pero después de estudiar así la Biblia, me doy cuenta que no, la verdad es que para mí la religión era una cuestión completamente, una seccioncita ahí en mi vida. Algo que se me enseñó, pero no entendía lo que usted ahora dice, ¿qué realmente es el Evangelio? Jesucristo no era para mí mi libertador. Entonces, claro, después por eso no podía vencer sus vicios, su pecado, cualquiera que haya sido. Entonces, ese es el segundo. Pero hay un tercer caso. Ahorita lo vamos a repasar, son 3 casos. Y es lo que también lamentablemente ha sido algo que hemos visto a través de los años.
decía a una hermana ahora que yo le doy gracias a Dios que el librito sale en una época en que ya hay cierta madurez en el ministerio por esto. Porque hay muchas cosas que hemos tenido que ir aprendiendo y mejorando de cómo se trata la consejería de aquellos que están siendo atrapados por este tipo de pecados o que están en riesgo de caer a ellos. Y ahora, después de todos esos años, se puede publicar un material que es breve, pero que va al punto de lo que se necesita para vencer. Y una de las cosas que hemos aprendido es, lamentablemente, que hay quienes sí son creyentes, pero lamentablemente en su iglesia el pastor no sabe cómo tratar el asunto. Y entonces no le ha brindado el acompañamiento necesario. Algunos de estos pastores son humildes, suficientemente humildes para decir, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Y gloria a Dios porque entonces esos pastores pueden con este material ayudar a sus ovejas y hacer grupos. Eso es lo que quisiéramos, porque el método de Dios para la restauración de las ovejas es en el rebaño. No debemos ni queremos nosotros funcionar como una organización aparte de la iglesia, sino de la iglesia del Señor. Entonces, eso pasa y algunos pastores, gracias al Señor, se han preparado y ahora están ayudando en su rebaño a los que están tropezando en esto o están hundidos, etc. Y lamentablemente también se ha dado con alguna frecuencia el caso de que la persona debe llegar a reconocer, yo he reconocido a Cristo, he venido y quiero, pero no hay la disposición en mi iglesia. El pastor no tiene la disposición de sacar el tiempo para hablar conmigo, para orar conmigo con una frecuencia establecida. Hablamos del asunto y sí oramos y leímos la Biblia y se olvidó el tema, nunca lo volvimos a tratar, nunca me preguntó qué más pasó. Eso es un gran problema y Dios ha usado este material para que algunos tengan conciencia y dicen, lo que usted debe hacer es buscar una iglesia donde el pastor está comprometido. Porque si el pastor no está comprometido con las ovejas, esa iglesia tiene una seria deficiencia. El pastor es el más adecuado. Los pastores o aquellos a los que el pastor designa, los cuales deben ser personas igualmente preparadas, discretas, porque se trata de asuntos muy serios. A veces las personas tienen cosas que decir. Eso es de otra lección, lo veremos. Pero, entonces, en todos esos casos, vamos a ponerlo en el orden correcto. Hay quienes es que realmente no habían nacido de nuevo, y tienen que reconocerlo. Yo sabía, iba a la iglesia, lo que sea, pero yo no entendía lo que era el nuevo nacimiento. Yo no sabía lo que era ser convertido. Por eso nunca podía vencer. Pero ahora, a través de la palabra de Dios y de la exposición, he conocido a ese Salvador del que ahorita cantamos. Él rompió las cadenas. Y yo creo que de verdad en la cruz del Calvario, Él clavó en mi pecado y ya no tiene por qué dominarme más. Ese es uno. El segundo, que tiene que tomar decisiones y decir, no puede seguir así. En una iglesia donde usted no es pastoreado bíblicamente. Y me refiero, yo sé que a algunos les va a parecer un poco grosero, pero si usted pertenece a una iglesia donde lo que se hace es actividad tras actividad y entretenimiento y Jesús no es predicado y su evangelio, usted nunca va a poder vencer. Ruegue a Dios una iglesia bíblica sana y sí hay, pídala y Dios se le dirá dónde. Y luego ahí está el terrible caso de alguien que sí está en una iglesia bíblica y sana, donde es pastoreado bíblicamente, donde la palabra y se descuida. Y es completamente su responsabilidad, su negligencia, estar en el estado que está. ¿Por qué? Porque no ha usado los medios de gracia, las armas que Dios ya le ha dicho, no las anda puestas. El cristiano es un soldado y tiene que andar con la armadura puesta. De nada sirve esa armadura si usted no se la pone. Entonces, esos son los tres casos
que tenía que decirles. Por ahí en las preguntas va a haber una pregunta de eso. Gálatas 6:7 nos dice algo muy serio. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la realidad que nuestro mundo no quiso creer. ¿Ustedes creen que estamos como estamos de casualidad? Todo esto que nosotros estamos viviendo es la cosecha de lo que se sembró. Se apartó de Dios, se desechó su palabra. Y por eso estamos así. Yo hago referencia, por ejemplo, ahí a todo lo que sucedió después de los años, por ahí de los años 60 del siglo pasado, 1960, y ahí ustedes recordarán cómo se le llamó a ese movimiento, el movimiento hippie. El movimiento hippie fue el movimiento que después Hollywood y todos los medios quisieron ponerlo como la parte bonita de amor y paz. Pero era el movimiento de libertinaje, el movimiento de drogadicción y sexo libre. Y eso fue lo que fue el movimiento hippie. Pero, por eso les digo, pongan atención cómo se refieren las series y las películas a los hippies, como una era dorada. No, eso es lo que estamos cosechando. Apartarse de los estándares morales. Yo no estoy diciendo que antes de esa era no había pecado. No, el pecado siempre ha estado. Pero en la medida en que hoy está, cualquiera de nuestros padres o abuelos puede ser testigo de que era impensable lo que pasa hoy en día. ¿Cómo se veía el pecado? ¿Cómo se veía el problema moral de una joven, de un joven? ¿Cómo se veía? Y eso frenaba un poco a las personas al pecado. Esa era, entonces, trajo sus consecuencias. Una de las maneras de comprobarlo, si usted quiere, es póngale atención a las letras de las canciones. Porque fue a través de eso. Las canciones antiguas, más viejas, eran románticas pero decentes. No, había ciertas cosas que no se decían. Algunos se atrevían a decirlos tal vez de una manera poética por ahí. Pero ¿qué sucedió después de esto? Libertinaje. Se hablaba abiertamente de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay una de ellas que siempre menciono y que me molesta el asunto de... Ay, ¿qué se me fue? Una cierta frase que nuestros niños, incluso sé que algunos padres, algunos niños les preguntarán porque oyen canciones, porque oyen a alguien hablar y hablan de la frase hacer el amor. Eso ustedes saben que es un engaño. A lo que ellos llaman es al acto sexual, hacer el amor cuando se entregan a los placeres sin haber amor. Es simplemente por búsqueda del placer. Y se metió esa idea en las canciones. Se habla de esa frase, de intimidades, de cosas. Bueno, estamos cosechando el dejar semejante forma de vivir en la música, en todo se metió. ¿Y ahora qué vamos a decir en el presente? De la música popular. No os engañéis, dice Dios. Dios es el que lo dijo ahí, ¿verdad? Gálatas 6:7. No os engañéis, pero nosotros tendemos a engañarnos. Pensamos que podemos sembrar inmoralidad y no cosechar los frutos de la inmoralidad. Y esto es muy serio, porque incluso si usted, ya ahora creyente, se ha arrepentido de su pecado y Dios le ha perdonado, porque hay perdón en Jesús, siempre recordémoslo, hay perdón en Cristo si hay arrepentimiento. Y aún así, debo decirle con honestidad que ese pecado tiene consecuencias. Aunque Dios se lo perdone, a veces Dios en su misericordia, Dios libra a alguien de las consecuencias de un pecado, pero a veces no está obligado a hacerlo. Y en la mayoría de las veces las personas van a tener que lidiar con consecuencias de esa vida en la cual no consideraron la ley de Dios.
Y entonces, esto que estamos cosechando, todo este caos social, toda esta, solo miren las estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual. Eso no sale como el COVID y todo eso, no sale. ¿Por qué? No conviene. Pero es mucho más dañino. Porque esa enfermedad no es solo física, sino que está asociada a un estilo de vida de pecado. Si usted se contagia de COVID, eso no es pecado, hermano. Se contagió. Y puede sanarse y no hay ningún... Pero si alguien adquiere una enfermedad de esos virus que se transmiten sexualmente, eso está completamente asociado a su alma y me importa más el estado de su alma que simplemente las consecuencias físicas. Y eso es lo triste de lo que hablábamos. Algunos solo piensan en que se libraron de aquella enfermedad, pero sus almas están completamente contaminadas y enfermas por causa del pecado. Las consecuencias. Este libertinaje trajo problemas sociales terribles. La cantidad, escuchen o indaguen ustedes, porque no las tengo aquí, las estadísticas de la cantidad de hogares donde no hay papá. Los crió la madre soltera o el padre soltero. La cantidad de hogares que ahora se llaman así, disfuncionales. Nadie se responsabiliza de esos hijos. ¿Y cómo está entonces este mundo que ha desechado a Dios y a su ley solucionando las cosas? Bueno, démosles anticonceptivos y preservativos a los jovencitos y a las jovencitas. Qué sabiduría, ¿verdad? En lugar de ir a la ley de Dios y enseñarles a nuestros niños que nunca ellos se van a contagiar de ningún virus de transmisión sexual, porque ellos nunca han de procurar ninguna actividad sexual hasta el día que delante de Dios hagan un pacto para unirse en matrimonio. Esa es la mejor solución a todo este problema. ¿Quién la propone? El mundo no. Tiene que ser la iglesia de Cristo. Pero qué triste cuando en la iglesia de Cristo el estándar ha bajado tanto que las estadísticas de divorcios y las estadísticas de niños que nacen fuera del matrimonio sean parecidas a las del mundo. Eso puede darse en iglesias que llaman cristianas. Ok, ¿cuál es otra solución? El aborto. Y entonces, ¿por qué hay aborto? Porque quiere la gente eliminar la consecuencia de sus pecados. ¿Y cómo lo hacen? Cometiendo un pecado aún peor, que es quitar la vida a un ser humano que ya trae la imagen de Dios. Terrible, ¿verdad? Bueno, no os engañéis, dice Dios. Dios no puede ser burlado. Usted creyó que se iba a burlar de Dios y hacer lo que quería y eso no iba a dar consecuencias. Y esto lo vamos a tener que aprender en nuestro caminar diario. No solo esto, siempre que usted sepa la voluntad de Dios y usted decida hacer lo contrario a la voluntad de Dios, no crea que se escapa. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, primero, Dios así no trata a sus hijos. Dios dice que al que ama disciplina. Y si usted no es hijo de Dios, sepa que hay un día en que Dios le dará el pago de sus pecados. Entonces, otra de las cosas que quisiera refutar es pensar que para este tipo de pecados o problemas causados por el pecado, hay alguna solución mágica, digamos. Hay gente que quiere, bueno, y tal vez es algo que está en todos nosotros, quisiéramos una solución rápida para todo. No la hay aquí, porque ya vimos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero sí hay solución. Dios es misericordioso. Sin embargo, la solución está en Dios y su palabra.
cuando a usted alguien trate de ayudarle, pero si usted percibe una filosofía humanista, sea cuidadoso. ¿A qué me refiero con humanista? A aquellos que dicen, aquí estamos porque usted puede, usted es va a ser un vencedor, usted puede. Y yo pregunto a los que han estado atrapados de vicios, y si usted puede, entonces, ¿no es cierto que la experiencia le ha demostrado que usted ha intentado más de una, y más de dos, y más de tres, y más de 1000 veces a veces dejar un vicio y no puede? Entonces, ¿cómo es que puede y no puede? No, realmente nosotros no abordamos así, haciéndole a usted creer que usted sí puede y que lo que ha pasado es que usted no es consciente de toda su capacidad y potencial. Así nosotros no hablamos. Nosotros hablamos en el lenguaje bíblico y le recordamos más bien esto. Mi estimado, usted no puede, ni nunca podrá sin Cristo. Ya que usted no es convertido, lo primero que tiene que entender es sin Cristo no podrá, porque incluso si usted se esfuerza, como aquellos que dicen, yo un día decidí, no tomé más, ¿qué ganó? ¿Qué ganamos con alguien que por su fuerza de voluntad supuestamente dejó un vicio? No le estamos dando la gloria a Dios y nosotros hemos leído desde el inicio que ese es el fin último del hombre. Así que lo que ganaríamos más es alguien con la posición del antiguo fariseo. Ustedes recuerdan en la Biblia quién era un fariseo. Era una persona que se enorgullecía mucho de sí mismo y de sus logros. Realmente tenía un alto concepto de sí mismo. El fariseo, recuerdan, en cierta ocasión oraba consigo mismo, dice en el templo. Gracias Dios, porque no soy como los demás, que son ladrones y borrachos y adúlteros. Yo no. Y ese que va a dejar un vicio, si va a dejar un vicio sexual también para después decir, yo pude dejarlo y me propuse, no va a dar la gloria a Dios, no ganamos mucho. Tal vez ganará algo en esta vida, de que se libra de ciertas consecuencias, pero lo que nosotros queremos es vivir para la gloria de Dios. Entonces, vamos a reconocer, Señor, no puedo, pero yo sé quién puede. Según tu palabra, Jesús es el libertador y quiero que Él me liberte, quiero que Él quiebre esas cadenas. Y quiero conocer el poder libertador del Evangelio, porque eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la gente se sabe el versículo y lo repite, pero no es una realidad en su vida. Poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación incluye el aspecto de liberación. Él vino con su evangelio, me hizo ver que había esperanza. Por otro lado, hay grupos donde entonces más fácil es echarle la culpa al diablo. Y entonces si usted es un adúltero empedernido, es que tiene un espíritu, un demonio adúltero ahí. Y entonces lo que necesita es un exorcismo. Y venga para quitarle el demonio. Y se lo quitan no sé cuántas veces y se le vuelve a meter. No es esa la solución, porque eso no es cierto. Tiene que responsabilizarse de su pecado. Y cuando digo esto, aclaro que sí, claro que hay un tentador, hay un maligno. Por eso está nuestra sociedad como está. Por todas partes anda viendo, bombardeando con su suciedad, tratando de atrapar nuestra mirada, de que desviemos la mirada del camino. Y ese tentador está ahí, y él es maligno. Pero usted y yo somos responsables ante Dios de cómo reaccionamos ante esa tentación del maligno. La Biblia nos dice que este problema de los vicios sexuales se cure poniéndole a usted algo, ni haciéndole ningún rito extraño. Se soluciona así. Arrepiéntase de su pecado. Clame al único que le puede perdonar, que es Jesucristo. Pídale que con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz, lo limpie. Esa es la solución. Y después de eso, Él mismo Cristo que lo liberta, le da a la persona su Santo Espíritu y su palabra para que sepa cómo es ahora la vida cristiana, cómo es que ahora usted ya no va a vivir como antes vivía. Ahora, dice así la Sagrada Escritura en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Estamos en la página, si los que están en el librito, la página 22. El camino de libertad es un proceso.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vean qué interesante esto. ¿A quiénes está hablando Jesús? A gente que dice aquí, habían creído en él. Este es el gran problema del cristianismo de hoy en día, que si usted dice que cree en Cristo, ya lo van por cristiano. Y Cristo a esos que decían creer en él les dice que así no funciona el cristianismo, que ellos tienen que permanecer en su palabra para realmente ser llamados sus discípulos, conocer la verdad, y esa verdad les dará libertad. Entonces, esta libertad tiene que conocerla todo verdadero creyente. Entendamos esto. El día que un pecador reconoce que merece la condenación, que ha quebrantado la ley de Dios, que Dios sería perfectamente justo si lo manda ya al infierno, el día que ese pecador reconoce eso, y el día que él también reconoce que Jesús es la única esperanza y va al Salvador, ese día ese pecador conoció la verdad más importante de su vida. Conoció al que es la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces conoció la verdad, pero déjeme explicarle algo. No conoció todo de la verdad, porque la verdad se va conociendo progresivamente. Entonces, entre más conoce usted la verdad y a aquel que es la verdad, más libre será. Tiene que hacerse una pregunta: el que es cristiano y vive atrapado, ¿cómo puede haber consistencia en su cristianismo si aquí dice la verdad os hará libres y usted no es libre? Usted vive atrapado por el pecado, lo domina el pecado, cualquiera que sea, en particular vicios sexuales en este curso. Pero ¿cómo es que haríamos para que eso coincida? La verdad os hará libres. La única respuesta que yo tengo es: esa persona dominada del pecado no conoce la verdad, porque la verdad debería traerle libertad. O una concesión hago y digo: no conoce la verdad como debería conocerla, porque tiene que haber libertad, y una libertad progresiva. Entre más conozco a Jesús, voy a ser libre progresivamente de formas equivocadas de pensar, de formas equivocadas de actuar, de vivir. Pero claro, en ese tipo de cristianismo fácil, en que lo único que tenía que hacer era aceptar a Cristo, no hay el reto de conozca a Jesús. Por eso el apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué el apóstol dice eso? Porque si usted va creciendo en la gracia del conocimiento de Cristo, como Jesucristo es la verdad, usted va a ser más libre. Eso es lo que se supone una vida cristiana correcta. Que este año usted tiene mayor conocimiento de Cristo que el que tenía antes. Al tener mayor conocimiento de Cristo, usted tiene que ser más libre de cosas que hasta el momento no era libre. Errores en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de reaccionar ante las circunstancias. Pasó por ciertas circunstancias, pero como ahora usted conoce más de la verdad, sabe cómo reaccionar ante esa circunstancia, porque ahora usted es libre. Leo lo que puse por aquí: cuanto más y mejor conozca la verdad, será cada vez más libre. Créalo y practíquelo así y verá. Lo que les decía de que la parte C dice que nuestras conciencias se han vuelto insensibles. En Efesios 5:10 el apóstol Pablo lo que dice es: comprobando lo que es agradable al Señor. Una conciencia sensible se preocupa cada vez que va a dar un paso, dice: y esto le agrada a Dios, esto es conforme a la palabra de Dios, porque su conciencia es sensible. Cuando su conciencia ya es insensible y usted da el paso, ni le importa si Dios dijo algo o no lo dijo. Una conciencia sensible necesita el cristiano. ¿Cómo se llegó a adormecer la conciencia de la sociedad?
poco a poco. Eso fue progresivo, y progresivo igual el enemigo insensibiliza las conciencias de las personas. Hay un ejemplo bastante bueno que dio un pastor alguna vez de la manera en que cocinan una rana, parece. Que si la rana la echaran en la olla hirviendo, ella pega un brinco. Pero la ponen en una olla con agua que ella soporta y poco a poco van calentándola. Después ya ella no puede, se ha ido aclimatando a aquel calor, pero ya después no puede saltar más. Llegó a la temperatura que la inhabilitó para dar el salto. Así ha pasado con la inmoralidad y con la conciencia. Poco a poco nos han ido adormeciendo. Pregunte, bueno, nada más observe, tal vez no le voy a preguntar, pero a sus padres o a sus abuelos. Obsérvelos. ¿Cómo era antes? Que incluso yo recuerdo que había ciertos comerciales que incomodaban cuando comenzaron a poner comerciales con escenas incómodas para uno ver. Me estoy refiriendo a semidesnudos, semidesnudas, y eso no era cómodo porque no estábamos acostumbrados, pero de tanto hacerlo, ya que el abuelo que decía, qué barbaridad lo que pusieron, ya no dice nada. Ya se cansó de decir. Y ya él mismo lo aceptó porque ahora el mundo es así. Esa es la manera en que nos ha ido el enemigo insensibilizando. Cuando hablo de esto recuerdo, por ejemplo, la tal oficina de censura que había, o que no sé si hay. Decía un anuncio. El programa siguiente no es conveniente para menores de, y ellos decían la edad. ¿Quién le dijo a ellos que ellos tenían ese derecho? Vemos cómo el mundo es un doble moral. O sea, los mayores sí pueden ver algo que es dañino, que es inmoral, pero los menores no. Claro, ellos son a la vez conscientes de que el niño es inmaduro y aquello puede afectarle aún más de lo que le afecta al grande. Pero de alguna manera piensan que no importa que le afecte al grande, y no es así. Dentro del cristianismo debemos manejar un estándar. Si su hijo o hija pequeño no puede ver ese programa, usted tampoco. Una ilustración que puede ayudarnos a esto, es bastante graciosa, pero muy útil. Es de un jovencito cristiano, adolescente, digamos, al cual sus padres no le permitieron salir al cine a ver cierta película. La mamá dijo, no, esa película no tiene permiso de ir porque, bueno, los padres determinaron que no era apropiada. Y aquel hijo de padres cristianos hizo berrinche, yo soy el único en la clase que no dejan ir a las cosas, etc. Se va el chico enojado a su cuarto. Después le llega al chico un olor. Algo hizo mamá, horneó algún pastelillo. Y ya se le pasó la rabieta y baja y le pregunta a la mamá, ¿qué huele también? Ah, es que como no te dimos permiso de ir al cine a ver esa película, quise hacerte tu bocadillo, no sé si era alguna repostería, como brownies o algo así. Tú, que tanto te gusta, y entonces le da uno. Y él rápido toma su bocadillo. Y la mamá le dice, bueno, espero que no te importe, pero dentro de todo lo que eché un poquito de excremento de perro y espero que no te importe, porque él se habría apurado a decir, qué bueno sabe. La reacción de aquel chico cuando dice que en su comida hay un poquito nada más de excremento, nos debería hacer pensar cuál es la lección que quería la mamá darle a él. Obviamente es una ilustración, pero ¿qué es lo que se quiere enseñar? De alguna manera esos chicos dicen, ¿qué importa si la película es muy buena? Sí, tiene por ahí una escena en que sale algo o dicen algo, pero todo lo demás es buenísima, efectos buenos, buenos actores.
O sea, ese poquito de impureza no importa. No importa que entre a mi mente, no importa que entre a mi alma. Pero no tiene la misma lógica cuando un poquito de impureza entre a su organismo. Así es como estamos razonando de mal. Seamos más consistentes y si algo tiene impureza, quítelo y no tenga miedo de lo que los demás piensen. Algo de lo que a mí me duele sinceramente es cuando trato con personas y trato de ayudarles y ellos mismos ven un obstáculo en su mismo ambiente cristiano de otros que comienzan a verlos un poco extraño porque este se está volviendo un poco fanático o extremista. En lugar de tener apoyo dentro de su entorno y decirle, hermano, qué bueno que está peleando la buena batalla, que se está apartando de todo lo impuro, todo lo que es vano, de todo lo que nos lleva a pecar contra Dios. Y esto es importante por lo otro que les decía, de que no podemos eliminar los recuerdos pecaminosos. No es posible. Yo no veo que esa es la realidad. Hay partes en la Biblia donde nos dice, de una manera metafórica obviamente, porque Dios no olvida nada tampoco, que Dios ya no se acuerda de sus pecados. Y eso es para nuestro consuelo. Lo que quiere decirnos es, Dios no se lo va a estar echando en cara. Si usted se arrepintió, Dios le perdona. Dios no le va a estar diciendo otra vez lo que usted hizo. Ese es el sentido en el que tenemos que entender que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero sería una locura pensar que es que Dios pierde la memoria. Y lo terrible es que usted tampoco la pierde. Entonces, si usted no se cuida, el enemigo va a usar esos malos recuerdos y le va a atormentar. Y va a usar tal vez esos malos recuerdos. Y por eso hay que ser tan cuidadoso. Porque si el enemigo lo ataca a usted, él lo va a atacar por el lado que él ya ha observado, que es su debilidad. Usted mismo y yo mismo somos los que le hemos dado las pistas al enemigo de nuestros puntos débiles. Así de seria es esta batalla. Bien, vamos a dejar esta segunda sesión hasta aquí. Los invito entonces los que llenaron la hoja, yo voy a asignar los mentores, tenemos varios, para que haya esa responsabilidad de enviarle las preguntas contestadas a su mentor asignado. También la lectura de 2 capítulos del librito La mortificación del pecado de John Owen. Queda por ahí alguno todavía, uno solo, si usted lo quiere en físico, pero el libro, al ser un libro de cientos de años, se consigue en PDF sin problema. Si lo necesitan, me escriben, yo les digo dónde lo pueden bajar, porque se necesita que acompañemos estas sesiones de la lectura de ese librito, 2 capítulos por semana. Es pequeñito, pero con esa fidelidad. Y entonces los animo a perseverar. Recuerden que esto no es solo para ustedes, sino para personas a las que ustedes eventualmente pueden ayudar. Estemos orando que el Señor quiera bendecirnos aquí y a todos los que Dios haga escuchar estas sesiones en algún momento. Vamos a terminar con oración. Bendito Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias por Cristo, el libertador, el que es la verdad, nos hace libres. Haz que nos vayamos meditando en esto y en qué tanto conocemos la verdad, a aquel que es la verdad y a aquel que nos hace libres. Concédenos entonces, Señor, avanzar en este proceso. Queremos vivir libres, victoriosos sobre el pecado que nos quiere apartar de ti. Danos el gozo de vivir con una conciencia limpia delante de ti para poder servirte mejor. Bendice a cada uno, lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.